Hola, soy José Fernández Santillán, profesor investigador del Colegio de Jalisco. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde hice mi licenciatura, maestría y doctorado. También tengo un doctorado en la Universidad de Turín. Soy profesor visitante de la Universidad de Harvard. Soy profesor visitante de la Universidad de Georgetown. Soy Fulbright Scholar in Residence de la Universidad de Baltimore, o sea, tengo mi base académica allí en la Universidad de Baltimore, y voy a ser el titular de el curso que vamos a impartir aquí en el Colegio de Jalisco los días del 7 al 11 sobre democracia, gobernanza y sociedad civil. En primer lugar, vamos a hablar de democracia porque es el tema de temas de nuestro tiempo. Y sobre todo porque, como dice Giovanni Sartori, hay una inflación del término al grado de que ya no se sabe de lo que se trata cuando se menciona. Entonces vamos a aclarar qué es el concepto de sociedad de democracia. En primer lugar, la democracia no es el gobierno de la mayoría, como muchos piensan, sino que es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Y no solamente que la respeta, que cada uno vaya por su lado, la mayoría por un lado y la minoría por otro, sino de lo que se trata es de que lleguen a acuerdos. Y en consecuencia hay varios prerequisitos. Primero, que las contradicciones entre mayoría y minoría no sean muy fuertes, tales que no puedan ser resueltas por las vías del diálogo, de la negociación, del compromiso. Y la otra es que haya una competencia pareja entre mayoría y minoría, ¿no? Y eso nos costó mucho trabajo en nuestro país lograrlo, la equidad en la competencia. Entonces, la democracia, para abrir boca, es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluidas. Entonces, de ahí nos podemos arrancar, y vamos a arrancar en el seminario con una serie de puntos históricos a través de los cuales la democracia, desde los griegos, ha cambiado hasta nuestros días. La cuestión es la siguiente: en la democracia en este tiempo, en el siglo XX, mejor dicho, siglo pasado, derrotó a dos enemigos que parecían invencibles, al nazismo y al fascismo. Pero hoy se presenta una contrapropuesta de democracia, que es el populismo. Entonces vamos a ver también dentro del curso el contraste entre democracia liberal y populismo. Y esto sería la diferencia. O sea, porque se habla del populismo en sentido peyorativo, como algo negativo, pero es que el populismo tiene una base teórica muy importante y tiene fundamentos teóricos que debemos dar a conocer. Entonces ahí vamos a ver el contraste entre democracia liberal y populismo. En el mundo existen regímenes populistas, como el de Vladimir Putin en Rusia, como el de Viktor Orbán en Hungría, el de Jaroslav Kaczynski en Polonia, pero bueno, en América Latina, pues desde luego está Venezuela, Nicaragua, Argentina. Y vamos a catalogar a ver si el régimen de Andrés Manuel López Obrador entra en la clasificación o no de populista. Pero pues también hay populismos de derecha. En Europa
está el reciente ingreso del populismo en como primer ministra, ¿no? Hay una mujer que entró apoyada por una coalición de centro derecha a dirigir al país, y si no están dirigiendo el país, sí están teniendo muchísima presencia los partidos de centro derecha en Europa de carácter populista. ¿Y esto qué significa? O es una amenaza contra la democracia o es otra versión de la democracia. Lo mismo pasa en los Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Ahora mismo está siendo enjuiciado. Eso significa una amenaza para la democracia norteamericana o una nueva versión de la democracia norteamericana, ¿no? Eso es lo novedoso del asunto, y es lo que vamos a discutir dentro del seminario. Que en términos gobernanza también ha sido muy manoseado. Para todo se habla de hay gobernanza, no hay gobernanza, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que también nos vamos a remitir a unas bases históricas que casi nadie conoce. Por ejemplo, el cameralismo. El cameralismo, pocas personas lo conocen, incluso especialistas en administración pública o en gobierno no lo conocen, el concepto cameralismo. Sin embargo, es importante porque es el antecedente más directo de lo que es la formación del Estado administrativo en Alemania, por ejemplo. Entonces vamos a dar ese antecedente que garantizó la gobernanza del Estado moderno, porque antes del Estado moderno había pequeños reinos, pero la gobernanza, la unidad nacional, la paz social, la unidad política institucional, la constitucionalidad se fue dando a través del cameralismo, cosa que nadie conoce, ¿no? Y eso es de lo que se basó Max Weber para escribir su famosa obra El político y el científico, y en especial la política como vocación. Luego, la gobernanza tiene varias acepciones. La gobernanza como orientación, como dirigir la nave. La gobernanza para imponer el orden. La gobernanza para que las instituciones públicas respondan a las demandas sociales. O la gobernanza para formar mayorías estables en los congresos. Entonces, en cada una de ellas vamos a ahondar y ver qué tanta gobernanza nos hace falta, o qué tan cerca o tan lejos estamos en México de la gobernanza, con autores específicos que han tratado el tema específico de darle orientación a una comunidad política, de darle orden a una comunidad política sin que haya cotidiana y permanente represión y violencia, de que haya la capacidad administrativa de satisfacer las demandas sociales y de que haya capacidad política para garantizar mayorías estables. Por ejemplo, ahorita que se está tratando el tema de la reforma electoral y de la reforma del paquete de reformas fiscales para crear la ley de impuestos y el presupuesto de egresos, ¿se van a formar mayorías? Porque hay mayorías simples, 50% más uno, o hay mayorías calificadas, ¿no? Como la que se necesitó para cambiar la Constitución en cuanto a materia de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la que vamos a ver, ¿no? Y si los estados han caído en la ingobernabilidad por el crimen organizado, o todavía tenemos oportunidad de recuperar el terreno perdido frente a las bandas delictivas, a los cárteles. ¿Y de qué manera? Porque
hay que tomar el ejemplo de otros países que estaban peor que nosotros y sin embargo pudieron recuperar el orden, ganarle a los delincuentes y poner en orden la casa, ¿no? Y voy a dar esos ejemplos y cuáles son las políticas públicas que han dado resultados. Hegel decía, la sociedad civil es producto de la época moderna. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en épocas anteriores no había habido este espacio que hoy encontramos entre la esfera política y la esfera económica. ¿No? La sociedad civil no es ni donde votamos ni donde compramos, sino es donde nos juntamos con nuestros semejantes para tratar temas como la protección de nuestro barrio, la ayuda a los menesterosos, los clubes deportivos, las asociaciones de filantropía, los clubes de lectura, las organizaciones profesionales, los clubes de debates, la protección de del ambiente, los derechos humanos. ¿La materia estaría dentro de esa? Sí, también. Es decir, con el Estado compartimos el interés por el bien común, pero a diferencia del Estado, no nos interesa el poder. Junto con la iniciativa privada compartimos el don de la libertad, pero no nos interesa el lucro. Por eso se llaman asociaciones no lucrativas, las organizaciones civiles. Los medios de comunicación también forman parte de la sociedad civil, siempre y cuando antepongan sus responsabilidades sociales a sus intereses comerciales, ¿no? Televisa es una empresa, está bien, pero no forma parte de la sociedad civil porque anteponen sus intereses comerciales a sus responsabilidades sociales. TV Azteca obviamente es una empresa y no es parte de la sociedad civil. Sin embargo, una empresa mayor que ellas, dos juntas, es el New York Times, y sí es parte de la sociedad civil, porque antepone sus intereses sociales, sus responsabilidades sociales, a sus intereses comerciales, igual el Washington Post, por ejemplo, ¿no? Entonces, los medios de comunicación también forman parte de la sociedad civil bajo este requisito. También hay asociaciones civiles como Alcohólicos Anónimos, como Neuróticos Anónimos, para darles un ejemplo que es muy importante. En México existen unas 20,000 organizaciones civiles. En Estados Unidos existen 1,5 millones. O sea, es una parte muy importante que soporta, es el basamento de la democracia, ¿no? Y así lo decía Alexis de Tocqueville y lo siguen diciendo los autores contemporáneos, como Michael Walzer o Benjamin Barber. Ahora, el asunto es que la sociedad civil retomó fuerza a raíz de la caída del muro de Berlín en 1989, porque el socialismo, el comunismo no cayeron por la guerra contra el Occidente, ni por problemas económicos, sino cayó por la presión de la sociedad civil, que se fue preparando en el subsuelo social, en las criptas de las iglesias, en las calderas
de los edificios, en las centrales sindicales a la hora de que no estaban presentes los líderes oficiales, o sea, donde pudieron, y fueron discusiones, pero también lecturas. La sociedad civil vive de la cultura, mientras la política vive del poder y el área económica vive del dinero. El alimento de la sociedad civil es la cultura. Entonces, ahí es bien importante que haya, valga la redundancia, educación cívica, ¿no? ¿Qué es lo opuesto de la sociedad civil? La sociedad militar, o la sociedad religiosa, o la sociedad bárbara. Bueno, pues está ante la barbarie de los grupos delictivos. Hay que crear sociedad civil, como sociedad civilizada, como sociedad no violenta. Eso es lo que nos hace falta en México, para defender también a la democracia. Entonces, desgraciadamente en este sexenio, las organizaciones civiles han perdido apoyo gubernamental. De hecho, desapareció Indesol, que era el instituto a través del cual el gobierno subsidiaba a las organizaciones civiles. Entonces están buscando subsidios del extranjero, pero a la hora que les dicen, están recibiendo dinero del extranjero, el presidente López Obrador también dice, oigan, le reclama a Estados Unidos, ustedes están financiando a gente que me está criticando. Pues nuestro papel es el de apoyar la libertad de expresión, al de defenderte a ti, ¿no? Entonces, sí ha habido una hostilidad contra las organizaciones civiles en esta administración. Pero les pongo el caso, en Nicaragua ya van más de 2.800 organizaciones civiles que son proscritas. ¿Y por qué? Porque a los dictadores les estorban las organizaciones civiles, iguales que a los regímenes populistas, porque los regímenes populistas quieren tener el control de todo. Y lo que no está bajo su control, como que les molesta. Los medios de comunicación críticos les molestan, los periodistas independientes les molestan, las organizaciones civiles que dicen como Mexicanos contra la Corrupción, bueno, pues hay tanto más cuanto Transparencia Internacional, hay tantos más cuantos faltantes, etcétera, etcétera, que se han dado a conocer moquetes literalmente en el presupuesto nacional, en el presupuesto federal, pues obviamente que se molestan. Entonces, de ahí la necesidad de ahondar en el conocimiento de la sociedad civil, porque además hay una cosa, hay una sociedad civil nacional, pero también hay una sociedad civil internacional, ¿no? Por ejemplo, la protección al medio ambiente, pues no puede ser nacional, tiene que ser internacional, ¿no? La lucha contra el crimen organizado, pues no puede ser nacional, tiene que ser internacional. Tiene que cruzar información y ver quiénes son funcionarios públicos, policías, fuerzas de seguridad que están siendo corrompidas e infiltradas por el crimen organizado, ¿no? Entonces, de todo esto, tanto de democracia, gobernanza y sociedad civil, hablaremos también a nivel internacional, porque, como dice Luigi Bonanate, las fronteras entre la política interior y la política exterior se están cerrando. Entonces también voy a presentar casos de ejemplares de sociedades que han alcanzado con pocos recursos un alto desarrollo, y hay sociedades que son aún más represivas y cerradas que Corea del Norte, aunque usted no lo crea. La cuestión es la siguiente: el gobierno
federal tiene una política de acaparamiento de recursos a través de los medios que sean necesarios. Por ejemplo, los niños con cáncer les quitaron los recursos y se están muriendo. Y ahí están las manifestaciones de los padres de los niños con cáncer y no les hacen caso. México ocupa el primer lugar en personal hospitalario que ha muerto, en primer lugar internacional, y eso no se sabe, ¿no? Y eso quiere decir el fracaso de nuestro sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, a todos los hospitales los convirtieron en hospitales COVID, y no era necesario, porque pues sigue habiendo otras enfermedades como la diabetes, como la artritis reumatoide, como los derrames cerebrales, como los infartos cardíacos. No, aquí solo tenemos COVID y váyase a morir a otra parte. Oye, eso es inhumano, ¿no? Pero es producto de una mala administración pública. Y la otra es que como el gobierno mexicano le está faltando dinero, ahora se van a ir contra las cuentas bancarias no reclamadas. O sea, si llevan ahí 20, 30 años y hay cuentas de 1,000 millones de pesos, se las van a apropiar. ¿Por qué? Qué creativos. Porque así se les pegó la gana. Wow. Hay cuentas de 50, 90 pesos, ¿no? Que haciendo un montoncito, que haciendo de poquitos a poquitos se hace un montoncito. Pero hay cuentas muy, muy jugosas. ¿Quién sabe quién las dejó? ¿Por qué razón? No hay quien las reclame. Pero allí están. Y dice el gobierno federal, vénganos tu reino. Y les cayó de maravilla, ¿no? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde va a quedar ese dinero? Están ahí, en los bancos. Pero ahora dicen, tenemos hoyos fiscales y hay que cubrirlos como sea. Pues claro, con una mala administración, pues obviamente todo, no alcanza el dinero del mundo, ¿no? Entonces, tenemos una mala administración pública. Tenemos muy buenos administradores públicos, pero que han sido corridos literalmente de sus empleos. Adelanto lo siguiente. El sistema patrimonial es aquel sistema en el cual se confunden los bienes públicos con los bienes privados. Tenemos un funcionario, por ejemplo, o muchos funcionarios que llegan y dicen, esta es mi oficina, esta es mi secretaria, este es mi presupuesto, son mis plazas y yo los voy a disponer como yo quiera y las voy a distribuir las plazas como yo quiera y estos son mis coches y son 10 coches, 5 van a ir a mi casa y 5 van para la oficina y voy a disponer plazas de públicas que en realidad van a ser domésticas, van a trabajar como sirvientes, como choferes en mi casa. Eso es todos los días, en todos los niveles de gobierno. Eso se llama patrimonialismo, ¿no? Bueno, lo opuesto es la administración legal racional, en la cual está muy bien delineado qué es propiedad privada y qué es propiedad pública. Tenemos funcionarios ejemplares. Por ejemplo, un rector de la Universidad del Estado de México decía, llegaba en su coche privado a la universidad y para las actividades de la universidad usaba el carro de la universidad, pero él terminaba su horario de funcionario, dejaba el coche y usaba su coche privado y llenaba el tanque de su coche en la gasolinera y pagaba de su dinero, y el coche de la universidad lo llenaba con bonos de la universidad y así todo. Bueno, eso es un funcionario ejemplar que entiende
que lo que es la administración legal racional. En México tenemos una burocracia patrimonialista, ¿no? En donde los nombramientos se realizan por lealtad y no por capacidad, ¿no? Está claro, la administración federal es así, ¿no? Están nombrando a leales, no a eficaces. Muy importante, muy importante. Por ejemplo, regreso a los cameralistas. En los cameralistas fueron los hombres del rey que empezaron a cobrar impuestos a nombres del rey, pero a nombres del reino. No para las arcas del rey, sino para las arcas del reino. Entonces, así le quitaron poder a los señores feudales que cobraban impuestos para ellos, ¿no? En las regiones. Entonces esta fue una lucha política y administrativa, ¿no? Y eso es importante, que los estudiantes vean hacia dónde va el país, hacia dónde debe ir el país. Cuando dicen el proyecto de nación, bueno, ¿es un proyecto personal de un presidente o es el proyecto de todos los mexicanos para sacar a México adelante? A Elena Poniatowska le acaba de reclamar a López Obrador, ni más ni menos, una de las más fieles seguidoras de López Obrador, y le dijo en su cara: no estás ayudando a la cultura. Elena Poniatowska, ¿no? La gran defensora de López Obrador. Qué bueno, ya era hora, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? La renuncia de Tatiana Cloutier dijo: es que López Obrador está rodeado de chacales, ¿no? Tal cual. Y otras renuncias, que la de Carlos Ursúa. Señor, usted está llevando a las finanzas públicas al precipicio, ¿no? Entonces, la cuestión es pensar por México. Eso es mi primera. Pensar académicamente, ¿no? No vengo a hacer una defensa partidista de nadie. Yo no tengo partido político. Mi profesor Norberto Bobbio me dijo: para dar clases no necesitas dejar las credenciales afuera. O sea, aquí se hace academia, ¿no? No propaganda. En un libro, sí, tengo el compromiso con el colegio de hacer un libro que se llame igual que el seminario, ¿no? Es decir, democracia, gobernanza y sociedad civil. Entonces va a derivar en un producto, ¿no? Y además tengo la idea de hacer una comunidad de conocimiento. O sea, que eso no quede nada más en el seminario, sino que nos retroalimentemos a través de las redes sociales y nos ayudemos mutuamente, ¿no? De lo que conozca uno, de lo que descubra otro, y así por el estilo. Y tengo una red internacional con la que estoy permanentemente en contacto, alimentándonos de mutuo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, con la guerra de Ucrania, estoy recibiendo a diario información de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y de la propaganda brutal, terrible, de Putin, que dice: Ucrania no existe. Esto es una operación militar especial, pero no es una guerra. Vamos a desaparecer Ucrania, porque, o lo que dice ser Ucrania, porque esa es parte de Rusia, siempre ha sido parte de Rusia, y además allí hay puros fascistas, ¿no? Esa es la propaganda que está haciendo Putin, ¿no? Y que no se conoce fuera de Rusia, ¿no? O sea, la información global es muy importante. O lo que está pasando ahora en el Congo,
que hay un exterminio genocida de una cierta secta, o con los Rohingya en Tailandia, ¿no? ¿No? Todas estas informaciones que nos dan los medios de comunicación, ¿no?, las podemos compartir en esta comunidad de conocimiento.